Miren, lo primero que vamos a hacer esta tarde, entender una situación que si bien tiene connotación mundial, un interés general, global, tiene repercusión siempre en la vida de los habitantes de esta parte del mundo. Estamos hablando de la asunción del presidente Donald Trump. Ayer hablábamos de su decisión también de no permitir el ingreso de citrus y de limones particularmente de la Argentina al mercado americano, lo que eso impacta en la economía de algunas provincias como Tucumán, de otras provincias como Entre Ríos, que tenían la intención de colocar citrus dulces en los próximos meses. Y ahora vamos a hablar de cómo vive México, por ejemplo, esta situación y algunos anuncios que ha hecho el presidente en la voz de una paranaense que nos atiende hoy vía Skype. Está Judith de León, que es percusionista, es músico y está viviendo hace algún tiempo en México. Hola Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos, ¿cuánto hace que estás en México, Judith? Yo vine con la oleada de gente que llegó en 2001. Vine primero de viaje y como me tocó acá todos los episodios del Cacerolazo, bueno, de 2001, decidí quedarme porque estaba muy a gusto viajando y así que ya llevo 15 años. Ajá. ¿Y te dedicás a la música ya? Sí, me dedico a la música. Qué bueno. Contanos cómo se vive hoy por hoy la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y estos anuncios que ha hecho en el pueblo mexicano y particularmente en los inmigrantes mexicanos. Pues sí, la suerte de los mexicanos, como la suerte de todos los latinoamericanos, está muy, muy pegada a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? La diferencia quizás en este caso es que ha sido muy descortés en todas sus declaraciones para con los mexicanos y de alguna manera representa, bueno, esta cosa racista, esta cosa que sí a los mexicanos les preocupa y no les gusta, ¿no? O sea, están especialmente más ofendidos y más lastimados por la figura y por lo que representa Donald Trump. Aunque en los hechos reales las presidencias anteriores tampoco han sido muy benéficas con México y con los migrantes, ni con las cuestiones migratorias. O sea, Obama echó a muchísimos mexicanos, deportó a muchísimos mexicanos en los gobiernos anteriores. Entonces... Judith, en la campaña de Donald Trump ya había adelantado un poco qué era lo que iba a hacer con los inmigrantes, había hablado del muro. ¿Ustedes cómo vivieron la elección del presidente norteamericano? ¿Lo siguieron de alguna manera especial y cómo están viviendo ahora, por ejemplo, estas declaraciones del presidente mexicano, Peña Nieto, con respecto a que no van a aportar dinero para construir obviamente el muro? Bueno, al principio la gente estaba muy sorprendida porque el gobierno mexicano de alguna manera estaba más apostando a Hillary y habían estado más recostados con ese sector antes de las elecciones. Entonces fue un poco extraño cómo después tuvieron que salir a reunirse con Trump y todos los vaivenes de lo del muro. En mi opinión, así muy humilde, lo del muro también es una cosa extraña en el sentido de que hay un 30% del muro ya construido en la parte más poblada en la zona de California y en la parte de México, digamos, de Ciudad Juárez, Tijuana. Es mucho lo que está construido y lo empezó a construir Bush hijo, lo siguió Clinton, después Obama no lo construyó, pero te digo, deportó a muchísimos mexicanos. Que lo siga construyendo Trump, o sea, forma parte de lo mismo, del mismo plan y de un plan muy antiguo. Y por supuesto que el muro es carísimo, pero en tantos sentidos México subsidia a Estados Unidos que si bien sí las formas, yo lo que siento los mexicanos, así en lo que percibo en la calle, alrededor, en las familias, es que las formas de Trump sí espantan y ofenden y sacan de onda, porque hay mucha falta de respeto en el medio. Pero en términos políticos, en términos así de fondo, forma parte de un plan que viene ejerciéndose hace mucho tiempo. Claro que importa mucho porque en este momento lo que, digamos, los 27 millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, mandan una cantidad de dinero para México, para las familias, para las comunidades mexicanas,
que representa en este momento más entradas de divisa que el propio petróleo. Claro. Entonces, si eso se pone en jaque y si eso se pone en juego, tanto como las exportaciones, etcétera, sí cambia mucho la vida cotidiana, la vida real de la gente. Pero digamos, ese muro que están construyendo, bueno, representa las cosas más feas de nuestro mundo, ¿no? Es un poco como el muro que tienen los israelíes ahí para que los palestinos no pasen, de eso se trata. De hecho, la empresa que construye este muro aquí es la misma empresa, o sea, es una empresa del Estado israelí. Judith, ¿hay muchos más argentinos en México? ¿Tenés contacto con la comunidad argentina? ¿Hay algún otro entrerriano con el que hayas tomado contacto? Fíjate que ahora tengo de alumno y de amigo, de compañero de percusión, un cordobés que está viviendo acá estudiando. Sí, hay muchos mexicanos, hay muchos argentinos en México. Forma parte, aparte de dos oleadas muy grandes migratorias. Una, sí. La primera es la de la época de los procesos militares, que se vino una cantidad que ya forman una cultura que le denominan Argenmex, que es justamente toda esta mezcla de, o sea, ya hay una generación de adultos que llegaron muy pequeños o nacieron en México, hijos de argentinos exiliados, que muchos se quedaron aquí, otros regresaron. Y la otra gran migración fue en el 2001, a la que de alguna forma pertenezco. Quizás no tengo tanta relación con una comunidad argentina, pero sí formo parte de esta cultura Argenmex, o sea, de un montón de gente que conoce a los argentinos como si fuéramos sus primos hermanos. Creo que nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos, la verdad. Te iba a preguntar eso. ¿Tienen noticias de la Argentina, de lo que pasa aquí? ¿Están al tanto? ¿Los medios de comunicación hablan de lo que pasa en esta parte del mundo o tienen que buscar muy especialmente ese dato? No. Contrario a lo que yo creo que pasa un poco en Argentina, en México sí se conoce mucho de lo que sucede en el mundo. Y Argentina siempre también la han mirado así con cierta cosa, porque te digo, nos han recibido mucha influencia nuestra, de nuestra música, en el deporte, en muchas cosas, el psicoanálisis, te diría también, muchos aspectos en los que estamos involucrados con su cultura, pero ellos nunca han tenido tanto acceso de viajar a nuestro país. En algunos momentos que hubo así posibilidades económicas empezaron a llegar, pero siento que sí, ellos están atentos de nuestras cuestiones políticas también, claro que sí, ¿Y sí miran hacia allá. ¿Qué saben de la Argentina de hoy? Y pues saben que Macri está no siendo muy simpático, ¿no? Para ciertos como intereses populares, pero también tenían noticias de Cristina. En fin, no sé si te podría decir así como una postura o una, no sé, una preferencia que tenga, la verdad, tanto ya no sé. Judith, ¿y vos sos de venir seguido a Argentina? ¿Tenés planeado venir a nuestro país? Yo siempre estoy pensando en ir a Argentina, a Paraná concretamente, te diría. Sí, extraño mucho a mi familia y a las formas de allá. Imagínate que esta ciudad sí es muy diferente a Paraná. Me gusta mucho y he disfrutado mucho México, pero sí se extraña la pertenencia a la comunidad, se extrañan ciertos códigos culturales después de tantos años. Y sí tengo pensado ir en julio de este año a quedarme un rato, a trabajar un poquito allá, a estar con los amigos, vamos a dar unos talleres de percusión, algunas cosas vamos a hacer. Bueno, te vamos a esperar por aquí entonces cuando andes, así nos visitas. Te cuento que conservás mucho de la tonada entrerriana, pero por ahí se te mezcla un pues medio mexicano ahí que debe ser también contagioso después de tanto tiempo. Sí, fíjate, al principio era muy chistoso, que yo veía a los argentinos que llegaban acá y hablaban como argentinos y decía, pero ¿cómo puede ser? Años estando aquí no tienen... Y sí, al principio yo tenía la tonada mexicana y todo, y en algún momento, te digo, uno intenta recuperarse o te gana esto de la identidad y simplemente en las idas y venidas se me regresó el acento. Qué bueno. Judith, muchísimas gracias por tu gentileza, muy amable. Te esperamos por aquí cuando andes por Argentina, por Paraná.